Bienvenidos a esta clase especial, donde integraremos todo lo aprendido en nuestra unidad sobre procedimientos especiales y régimen disciplinario a través del análisis de un microcaso práctico que ilustra cómo estos mecanismos convergen en el día a día de un tecnólogo en seguridad ciudadana en Ecuador, un país donde las calles de ciudades como Quito o Guayaquil pueden pasar de la rutina a la intensidad en minutos, recordándonos esa tensión constante entre la celeridad procesal que exige una respuesta rápida para mantener el orden y el modelo garantista que protege los derechos de todos, desde el ciudadano común hasta el funcionario público. Piensen en cómo, en un patrullaje ordinario por las avenidas empedradas de Cuenca, un agente podría enfrentar una infracción menor que escala a algo mayor, similar a esas historias que oímos en las noticias locales sobre detenciones que terminan en debates sobre abuso de fuerza, y cómo entender estos procedimientos no solo les ayudará en su carrera, sino que podría salvarles de errores costosos, como en mi experiencia asesorando a agentes en Loja, que, por no reconocer una flagrancia correctamente, vieron sus casos complicarse innecesariamente. Hoy analizaremos el microcaso titulado El incidente en la unidad de flagrancia, que sigue la jornada de un tecnólogo en seguridad ciudadana llamado Agente Romero, con 2 años de servicio en una entidad complementaria de seguridad, iniciando su patrullaje a las 14 horas, y cómo su día ilustra la convergencia de los procedimientos especiales y el régimen disciplinario que hemos estudiado. Este caso no es ficticio en su esencia, refleja realidades ecuatorianas como las que vemos en las unidades de flagrancia saturadas de Pichincha, donde un bloqueo de rampa para discapacitados puede derivar en amenazas verbales, recordándonos cómo infracciones cotidianas en mercados de Otavalo o parques de Ambato escalan por reacciones impulsivas y cómo el agente debe navegar entre actuar como operador del sistema penal y estar sujeto al disciplinario administrativo. Comencemos con el primer incidente a las 14:30, donde Romero observa un vehículo particular estacionado bloqueando completamente una rampa de acceso para personas con discapacidad, una conducta que constituye una contravención de tránsito bajo el COIP, similar a esos casos comunes en las calles angostas de Quito, donde autos mal estacionados generan caos peatonal, y mientras se acerca para verificar la placa y gestionar la sanción, que si él la cometiera, sería una falta grave, según el artículo 294.3 del COESCOP. El conductor ciudadano X sale de una tienda y reacciona con hostilidad, gritando insultos y amenazas, escalando de una infracción de tránsito a una presunta contravención penal por escándalo y amenaza en la vía pública. En mi práctica en Manta, he visto cómo estos altercados verbales en playas abarrotadas durante feriados terminan en aprehensiones, y aquí Romero, manteniendo la calma como debe un profesional, solicita apoyo a la Policía Nacional para aprehender al ciudadano X por la contravención penal flagrante, ilustrando cómo actúa como primer respondiente en contravenciones penales que hemos estudiado en el contenido 3. En la unidad de flagrancia, el ciudadano X es puesto a órdenes del juez de contravenciones, y dado que se trata de una contravención penal flagrante, el juez instala de inmediato la audiencia expedita bajo el artículo 642 del COIP, donde Romero rinde su testimonio como prueba anunciada verbalmente en la audiencia, y tras escuchar a la defensa, el juez sanciona al ciudadano X con trabajo comunitario, mostrando cómo Romero ha actuado como operador del procedimiento expedito, un mecanismo ágil para infracciones leves como lesiones con incapacidad de hasta 3 días o violencia no delictiva, que en Ecuador descongestiona juzgados en provincias como Manabí, donde riñas por tierra son frecuentes, pero siempre respetando el debido proceso para evitar que la celeridad vulnere derechos, como en un caso que seguí en Portoviejo, donde una audiencia expedita por amenazas en un mercado se anuló por no anunciar pruebas correctamente. Avanzando a las 15:10, mientras Romero redacta el informe del incidente anterior, recibe una alerta de radio sobre un hurto en progreso en un local comercial a pocas cuadras, tratándose de una flagrancia según el artículo 527 del COIP, y acude como primer respondiente junto a una unidad de la Policía Nacional, observando al sujeto A saliendo con varios dispositivos electrónicos señalado por el propietario, iniciando la persecución y logrando interceptarlo, donde el sujeto A se detiene, levanta las manos y suelta los objetos sin resistencia. Pero en ese momento, Romero, tensionado por el incidente previo y la adrenalina, somete al sujeto A con fuerza excesiva, empujándolo bruscamente contra el pavimento y provocando que su cabeza golpee la acera, acción registrada por una cámara de seguridad y filmada por un transeúnte, similar a esos videos virales en redes que hemos visto de detenciones en Guayaquil durante operativos contra pandillas, donde un exceso de fuerza transforma un arresto legítimo en un escándalo. El sujeto A es aprehendido,
con bienes valorados en $200 estadounidenses, un hurto con pena de 1 a 3 años bajo el artículo 196 del COIP y trasladado a la unidad de flagrancia, pero Romero no sabe que su acción constituye una presunta falta administrativa muy grave por uso injustificado de la fuerza según el artículo 204.6 del COESCOP, ilustrando la dualidad del rol que hemos discutido, operador en un procedimiento directo para el hurto flagrante, donde la celeridad máxima concentra todo en una audiencia única, pero sujeto a disciplinario por vulnerar límites, como en mi experiencia en Esmeraldas, donde un agente similar fue destituido por exceso en una persecución costera, destacando cómo la flagrancia evidencia clara evita instrucción fiscal pero exige control para no erosionar el derecho a la defensa. Saltando a las 16:30 en los congestionados pasillos de la unidad de flagrancia, Romero espera para rendir su versión de la aprehensión y observa la sala de audiencias 1, donde se desarrolla la audiencia del sujeto B, reconocido como cómplice del sujeto A, aprehendido en un allanamiento posterior, y no es un juicio, sino que el fiscal, defensor público y sujeto B están frente al juez, con el fiscal explicando un acuerdo de procedimiento abreviado, como estudiamos en el contenido 1. El juez verifica el paradigma del consentimiento preguntando directamente al sujeto B si su abogado le explicó el derecho a un juicio donde el fiscal debe probar culpabilidad, si entiende que renuncia a ese juicio admitiendo hechos, si alguien lo amenazó o presionó, y si acepta la pena de 10 meses, el tercio de la mínima de 3 años por robo bajo el artículo 636 del COIP, aprobando el acuerdo y dictando sentencia condenatoria, permitiendo a Romero presenciar la justicia consensuada, un mecanismo que en Ecuador resuelve casos como estafas menores en mercados de Ibarra con consenso para descongestionar, pero cuestionado por coacción situacional en prisiones preventivas, como un caso en Cuenca, donde un acuerdo se anuló por defensa ineficaz. A las 17 horas, Romero es llamado a la sala de audiencias 2 para la audiencia de calificación de flagrancia del sujeto A, donde el juez legaliza la aprehensión y el fiscal solicita tramitar por procedimiento directo, analizando admisibilidad en voz alta. Es flagrante por aprehensión inmediata, pena máxima de 3 años menor a 5, delito contra propiedad con monto de $200 menor a 30 salarios básicos unificados, no excluido por no ser administración pública ni con muerte, cumpliendo el artículo 640 del COIP, disponiendo procedimiento directo y convocando audiencia única en 8 días, recordando anunciar pruebas 3 días antes, notificando a Romero para comparecer, ilustrando el contenido 2 donde esta vía ágil para delitos menores flagrantes, como hurtos en supermercados de Quito, concentra acusación, defensa, pruebas y sentencia, pero con riesgos para la defensa por plazos cortos como en un incidente en Loja donde una audiencia única se anuló por no practicar pruebas anunciadas. Una semana después, Romero llega a su cuartel y recibe un auto de inicio de sumario administrativo de la Unidad de Asuntos Internos, tras video del transeúnte y cámara de seguridad, imputando uso injustificado de la fuerza en la aprehensión del ciudadano A, tipificada como falta muy grave en el artículo 204 numeral 6 del COESCOP, citando supletoriamente el COA para fases, y Romero, recordando la unidad, sabe que la sanción es destitución, aplicando su checklist de garantías. Notificado formalmente, prescripción vigente al pasar solo 7 días contra 180 para muy graves, tipicidad clara en hechos y norma, derecho a defensa con 10 días para descargos como informe y testigos, motivación pendiente en resolución futura, transitando en una semana por el espectro de la unidad, operador en expedito, clave en directo, testigo en abreviado y sujeto en sumario con garantías del COA, reflejando realidades ecuatorianas como sumarios por fuerza en protestas, de 2022 en Pichincha, donde agentes apelaron por falta de motivación, anulando destituciones. Este microcaso nos enseña cómo en Ecuador, con desafíos como migración en fronteras o tensiones urbanas, los procedimientos especiales equilibran eficiencia y derechos, pero el disciplinario exige vigilancia para no caer en arbitrariedades, como en mi asesoría en sucumbíos, donde un agente evitó destitución por prescripción en una falta por deserción durante crisis. Piensen en un patrullaje en Babahoyo durante inundaciones, donde un exceso similar podría activar sumario, pero con defensa adecuada se mitiga, enfatizando proporcionalidad. En costas como Manta, hurtos flagrantes van a directo, pero si el agente abusa, enfrenta muy grave, como un caso donde video viral llevó a investigación rápida. En la sierra, contravenciones por amenazas en ferias van a expedito, pero reincidencias graves acumulan a destitución, recordándonos evitar minimizar errores.
En Amazonía, acuerdos abreviados en robos menores incorporan consenso cultural, pero verifican consentimiento para evitar coacción, como en un allanamiento en Lago Agrio anulado por presión. Antes de concluir, reflexionemos sobre cómo este caso integra la unidad. Romero opera expedito en contravención flagrante como escándalo, similar a riñas en playas de Esmeraldas. Clave en directo para hurto con monto bajo, como en supermercados de Guayaquil, testigo de abreviado donde juez verifica voluntariedad, evitando tormentos disfrazados en prisiones de Cuenca, y sujeto a sumario por fuerza injustificada, muy grave con destitución, pero con garantías COA como en sumarios por acoso en Pichincha. En mi experiencia en Otávalo, un agente acumuló graves por boletas erróneas en mercados indígenas, escalando por reincidencia, pero apeló a ambigüedad en graduación, recuperando puesto. Esto empodera, conozcan prescripción, exijan motivación, usen descargos para contextualizar, fortaleciendo seguridad ciudadana equitativa. Agreguemos reflexiones sobre contextos actuales. En fronteras como Huaquillas, sumarios por fuerza en migración usan COA para fases justas, permitiendo descargos sobre amenazas narco, como agente que redujo sanción por crisis humanitaria. En volcanes como Cotopaxi, deserción por evacuación se impugna por fuerza mayor, verificando imparcialidad. En pandemias pasadas en Quito, excesos por estrés llevaron destituciones, pero con videos como prueba se anulan por proporcionalidad. Como tecnólogos, documenten todo para evitar vulneraciones, promoviendo confianza en un Ecuador diverso. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.